Madre mía, ni te imaginas el lío en el que me metí. Todo empezó cuando mi marido soltó la bomba de que nuestra niña no era suya, y sin pensárselo dos veces, hizo las maletas y se largó. En ese momento yo tenía un papel en la mano que no paraba de vibrar. Al principio pensé que era por el aire acondicionado de la habitación, pero qué va, era yo. Tenía el cuerpo entero dándome sacudidas del puro nervio. Ahí estaba yo, a las 12 de la noche, en una habitación del Hospital San Barón, aquí en Madrid, apenas 6 horas después de haber traído a mi hija al mundo. Estaba completamente sola, muerta de frío, leyendo un test de paternidad que decía, con un 0% de probabilidad, que mi marido no era el padre. Thatcher ya no estaba. Su abrigo, su bolsa de viaje, todo había desaparecido. Lo único que me dejó fue un post-it pegado al informe con su letra, diciendo que ya sabía que la niña no era suya y que por favor ni se me ocurriera llamarlo. Mi pequeña Lucía, porque así decidí llamarla, un nombre bien de aquí, dormía plácidamente en la cuna a medio metro de mí, mientras mi vida entera, mi matrimonio y mis sueños de familia se hacían pedazos antes de que me quitaran siquiera el camisón del hospital. Lo que yo no sabía en ese instante es que ese papel era una mentira como una catedral. No tenía ni idea de que la persona que había falsificado todo había estado en esa misma habitación 2 horas antes, dándome besos en la frente y diciéndome lo guapísima que era su nieta. Pero te digo una cosa, estaba a punto de descubrirlo, y cuando lo hiciera se le iba a caer el pelo. A la mañana siguiente llamé a Thatcher 17 veces seguidas, pero nada, todo al buzón de voz. Así que, desesperada, llamé a su madre Colette. Me cogió el teléfono al segundo tono y me habló con una calma que me dio un vuelco al estómago. Me soltó que igual debería pensarme de quién era la niña en realidad antes de ponerme a exigir nada, y me colgó. Me quedé allí sentada, con el móvil en la mano, empapada en leche y con las lágrimas corriéndome por la cara, justo cuando entró una enfermera con la que llevaba trabajando 3 años y me encontró hecha un auténtico desastre. Ni siquiera fui capaz de articular palabra para contarle lo que había pasado. La vergüenza me estaba carcomiendo por dentro, así que terminé llamando a la única persona en la que confío a ciegas, mi hermana mayor, Elena. Ella trabaja como administrativa en un bufete de abogados de familia aquí en Madrid. Es de esas mujeres que no se dejan pisar por nadie, súper protectora y, la verdad, nunca tragó a mi suegra ni un solo segundo. Se quedó muda cuando se lo solté todo entre sollozos, y entonces me dijo una frase que iba a cambiar mi vida por completo durante los siguientes 6 meses. No se te ocurra tirar ese papel a la basura, Lucía. Para que entiendas cómo terminé así de sola en esa habitación de hospital, tienes que conocer bien a los García. Me casé con Thatcher 3 años antes de que naciera la niña. Él era un encanto, súper atento, pero estaba totalmente anulado por su madre. Lo que pasa es que yo, en ese momento, no quería verlo. Mi suegra, doña Colette, era una ginecóloga retirada con muchísimos humos, de esas que se mueven en la alta sociedad y presiden fundaciones benéficas. Tenía contactos por todas partes y una casa señorial en un barrio de lujo que olía a flores frescas y a dinero de toda la vida. Desde el primer día que Thatcher me llevó a su casa, me dejó clarísimo que para ella yo era poco más que el servicio, nunca parte de la familia. Recuerdo que en la cena antes de la boda me llevó aparte, junto a la mesa de los postres, y me soltó con toda la frialdad del mundo. Espero que entiendas que Thatcher está tomando una decisión, no haciendo un compromiso de por vida. Las decisiones se pueden cambiar. Yo me limité a sonreír y me callé, pensando que con el tiempo se ablandaría conmigo. Pero cuando me quedé embarazada, la cosa cambió. Empezó a presentarse en nuestra casa sin avisar,
haciéndome preguntas de lo más raras sobre mis turnos en la unidad de neonatología del hospital, con qué médicos trabajaba o si me quedaba hasta tarde. Una vez hizo un comentario sobre un compañero que mencioné de pasada. «Parece guapo. ¿Trabajáis muy juntos vosotros dos?» Yo me reí, pensando que por fin se interesaba por mi vida, sin darme cuenta de que en realidad estaba montando un caso judicial en mi contra. Cuando estaba de 7 meses, Colette se empeñó en que Thatcher fuera a cenar solo con ella. «Cosas de madre e hijo», dijo. Esa noche, cuando él volvió a casa, ni siquiera se atrevía a mirarme a los ojos. Esa misma semana, Thatcher empezó a controlarme el móvil. Aprovechaba cuando yo me metía en la ducha para cotillear mis mensajes o fingía que buscaba una receta para revisar mis cosas. Yo notaba que se alejaba cada vez más, pero me autoconvencí de que eran las típicas paranoias por el estrés del embarazo. Me eché la culpa a mí misma. Ahora, gracias a los mensajes de texto que conseguimos recuperar más tarde, sé que esa fue la noche en la que Colette le metió en la cabeza por primera vez que la niña no era suya. Ella le juró que descubriría la verdad, costara lo que costara. Para entonces, ya había comprado hasta el papel de la impresora. 4 días después de que naciera mi pequeña Lucía, me planté en el piso de mi hermana Elena con el bebé en el asiento de atrás y ese informe de paternidad falso en el bolso. Elena le sacó fotos por delante y por detrás, se apuntó el nombre del laboratorio, Genética Mediterránea, y me prometió que ella misma se encargaría de comprobar si eso era legal. Me derrumbé en su sofá y le confesé mi mayor miedo. No era solo el divorcio, me aterraba que Thatcher pusiera una demanda pública alegando que le había sido infiel y me destrozara la reputación por completo. Me faltaban 6 meses para la revisión de mi licencia de enfermería. Si la campaña de desprestigio de Colette sobre mi supuesta inestabilidad cogía fuerza, lo perdería todo: mi carrera, mi hija y hasta mi buen nombre. Esa misma tarde, Elena hizo una llamada. Lo que descubrió nos dejó a las dos mudas, con los pelos de punta. Llamó directamente al laboratorio y dio todos los nombres: Daniela Sutton, Thatcher García y el de la bebé. La mujer que la atendió lo comprobó un par de veces. No había nada. No constaba ningún expediente, nunca se había solicitado ninguna prueba, ni se habían recibido muestras ni generado informe alguno. El documento que yo llevaba en el bolso era una farsa total. Alguien lo había fabricado de la nada, imprimiéndolo con un membrete falso y dejándolo junto a mi cama del hospital mientras yo todavía me recuperaba del parto. Elena no perdió ni un segundo y llamó al abogado principal de su bufete, don Gabriel Hierro. Él aceptó llevar mi caso esa misma tarde y su primera instrucción fue clarísima: «Guárdalo todo, no tires ni un ticket de compra». «No toques nada», me dijo Gabriel. Sobre todo, me advirtió que no borráramos ni el PDF que Colette le había mandado a Thatcher por correo. 2 semanas después, recogí mis cosas y me instalé en la casa de campo de mi madre, en un pueblecito a las afueras de Madrid. Mi madre, Rosa, es una maestra jubilada de esas que hablan bajito pero tienen una voluntad de hierro. Y menos mal, porque la niña tenía unos cólicos tremendos y yo no pegaba ojo más de 2 horas seguidas. En medio de ese caos apareció el cartero judicial. Thatcher había solicitado la separación legal y una impugnación formal de la paternidad. En la demanda aparecían palabras como sospecha de infidelidad y pedía que me sometiera a una prueba de ADN judicial. Aquello ya era un registro público, cualquiera podía cotillarlo. Me quedé sentada a la mesa de la cocina, con los papeles delante, sintiendo que las paredes se me echaban encima. Pero mi madre se sentó frente a mí, entrelazó sus manos y me soltó. «Deja que lleven esto a un juzgado, hija. Mejor, porque en un juzgado hay un juez, y un juez sabe calar a una mentirosa».
A la semana siguiente, en el despacho de Gabriel Hierro, él me planteó una estrategia que no me esperaba para nada. Me dijo que no íbamos a pelearnos contra la prueba de ADN, al revés, que íbamos a recibirla con los brazos abiertos, porque una prueba de verdad, con su cadena de custodia y todas las de la ley, demostraría lo que yo ya sabía, que Thatcher era el padre de la pequeña Lucía. Mientras tanto, Gabriel pidió por vía judicial los registros de laboratorio, contrató a un perito calígrafo experto en documentos forenses y presentó una contrademanda pidiendo que se investigara de dónde narices había salido aquel informe falso. Antes de irme, Gabriel se recostó en su silla y me dijo muy serio: si ese documento lo falsificó alguien con formación médica, no es solo un fraude, es el fin de su carrera. Luego añadió que necesitaba que yo consiguiera acceso al móvil de Thatcher, o al menos a lo que hubiera dentro. La oportunidad me llegó la semana siguiente. Volví a nuestro piso con mi hermana Elena para recoger mis pertenencias. Era una visita supervisada, así que las dos íbamos con pies de plomo y sin hacer ruido. Thatcher estaba allí, pero se portaba de una forma gélida, como si estuviera siguiendo un guión y alguien lo hubiera adiestrado bien. Se quedó apoyado en el marco de la puerta de lo que antes era nuestro dormitorio y me llamó patética a la cara. Me soltó que su madre ya le había advertido sobre las mujeres como yo y ni siquiera se dignó a mirar el capazo donde estaba la niña. En ese momento sonó su móvil con el tono de llamada que tiene puesto para Colette. Lo reconocí al instante. Salió al rellano para cogerlo y ahí fue cuando mi hermana Elena se fijó en que su móvil viejo estaba sobre la encimera de la cocina, enchufado y todavía sincronizado con su cuenta de iCloud. Elena, que es más lista que el hambre, no lo tocó. Le sacó fotos a la pantalla donde se veía que la sincronización estaba activa, y en cuestión de días, nuestro abogado consiguió una orden judicial para intervenir toda la cuenta de iCloud de Thatcher. Teníamos de todo: mensajes con su madre, 23 chats de texto y 4 mensajes de voz. Todos eran de Colette. Era básicamente el plano detallado de la trampa que me habían tendido. Si alguna vez has sentido la rabia de ver cómo alguien miente sobre ti y te sientes atada de pies y manos, suscríbete ahora mismo porque aquí es donde la historia se pone de verdad cruda. Para la 6ª semana, el perito forense ya había terminado su análisis y los resultados hundían a Colette por completo. Los metadatos del PDF del informe falso indicaban que la autora era C. García. Bueno, Granger, ya me entiendes. Y la fecha de creación era de 3 días antes de que naciera mi hija. Es que fue de chapuza total. El modelo de la impresora coincidía con una HP LaserJet que Colette se había desgravado en sus impuestos de la oficina, y el tipo de papel, un papel de hilo de buena calidad comprado en una papelería de barrio, no tenía nada que ver con el papel de seguridad que usa el laboratorio de verdad. Con todo esto, Gabriel presentó una moción para meter a Colette en el lío legal y pidió una audiencia. Y ella, la muy ingenua, no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Ese fin de semana estaba ocupadísima organizando una gala benéfica para su fundación. Incluso se atrevió a mandarme una invitación. Estoy segura de que lo hizo para regodearse y burlarse de mí. Lo que no sabía era que la que iba a dar el espectáculo era ella. Mi hermana Elena se compró una entrada para la gala en el Hotel Palace. Fue sola, se sentó al fondo y se puso a observar. Luego me contó que Colette estaba radiante, vestido color crema, una postura perfecta, y recibió una ovación de pie después de dar un discurso sobre la protección de las mujeres y los niños. ¡Qué hipócrita! Thatcher iba de acompañante, posando orgulloso a su lado con una sonrisa de oreja a oreja. En un momento dado, Elena escuchó perfectamente cómo Colette se inclinaba hacia una de las directivas de su fundación y le soltaba: «Por fin mi hijo se ha librado de esa mujer. Al final, la verdad siempre sale a la luz».
Hay que tener poca vergüenza. Elena me mandó un mensaje desde el baño. Deja que disfruten esta noche, ya les llegará su hora. Yo, por mi parte, no pude pegar ojo la noche antes del juicio. Estaba en el porche de la casa de mi madre a las 3 de la mañana, con la niña en brazos, y empecé a entrar en bucle. ¿Y si el juez les daba la razón? ¿Y si el dinero de Colette servía para comprar a un perito mejor? Casi llamo a Gabriel para tirar la toalla, firmar el divorcio en silencio y desaparecer con lo puesto. Pero entonces salió mi madre en camisón, se sentó conmigo y me dijo: «Lucía, esto no lo haces por venganza. Lo haces para que el día de mañana tu hija no lea un expediente judicial que diga que su madre era una mentirosa». Esa noche no dormí, pero al menos dejé de temblar. El juzgado de instrucción número 4. Paredes con paneles de madera, luces blancas y el escudo constitucional presidiendo la sala. Olía a papel viejo y a cera de suelo. Llegué con Gabriel y me senté en la mesa de la parte demandada, con las manos bien apoyadas sobre la madera para que nadie notara que me flaqueaban. Entonces entró Thatcher con su abogado. Y justo detrás, ella, Colette. Llevaba un traje de Chanel gris marengo y unos pendientes de perlas perfectos. Caminaba con la barbilla alta, como si fuera a entrar en una junta de accionistas en lugar de a una sala de vistas. Se sentó en la primera fila del público y le susurró algo al abogado de su hijo mientras sonreía. Me fijé en que en la tercera fila estaba la directora de su fundación. Colette la había invitado porque se esperaba un paseo triunfal. Había unas 30 personas llenando la sala, las 2 familias, un par de compañeros de trabajo de Thatcher. Mi madre se sentó justo detrás de mí y te juro que sentía su presencia como si me estuviera sujetando la espalda con la mano. La jueza Cordelia Lennox entró en la sala con una presencia que imponía respeto. Llevaba 15 años lidiando con dramas familiares en los juzgados. Mi abogado, Gabriel, se puso en pie el primero. Señoría, nos gustaría empezar con los resultados de la prueba de paternidad que ordenó este juzgado, realizada bajo los más estrictos protocolos de cadena de custodia. Se hizo un silencio sepulcral. La prueba confirma, con una probabilidad del 99,998%, que Thatcher García es el padre biológico de la pequeña Lucía. Vi cómo a Thatcher se le escurría el color de la cara, se quedó blanco como la pared. Su abogado intentó reaccionar. Señoría, a mi cliente se le entregó una prueba previa que indicaba, pero Gabriel no le dejó ni terminar. Y eso es precisamente lo que queremos aclarar ahora mismo. Llamamos a declarar al Dr. Hollis Fairbanks, experto en análisis forense de documentos. El doctor subió al estrado. Era un hombre tranquilo, metódico y, sinceramente, demoledor. Explicó punto por punto que el documento que me habían entregado en el hospital no lo había redactado ningún laboratorio. El Centro Genética Mediterránea había confirmado por escrito que ese encargo nunca existió. Entonces el doctor señaló la pantalla de la sala. Los metadatos del archivo identifican a la autora del documento como C. García, dijo sin pestañear. Se imprimió en una impresora doméstica, una HP LaserJet registrada en esta dirección. La pantalla se llenó de datos técnicos donde se leía claramente el nombre de Colette, el modelo de su impresora y la fecha de creación, 3 días antes de que yo diera a luz. Se oyó un grito ahogado en la parte donde estaba mi familia. La directora de la fundación de mi suegra se tapó la boca con la mano, horrorizada. Colette abrió los labios, pero no le salía la voz. Entonces, Gabriel remató la faena leyendo los mensajes de texto. 14 de octubre, de Colette García para Thatcher. Tendré la prueba lista antes de que nazca el bebé. Pasó la página. 21 de octubre. Díselo en el hospital. Estará demasiado débil para defenderse. Otra página más. 23 de octubre. En cuanto presentemos la demanda, se marchará con el rabo entre las piernas y tú serás libre.
La expresión de la jueza se volvió de piedra, miró fijamente a Colette y le soltó. «Doctora García, ¿desea usted explicar estas comunicaciones de manera oficial?» En ese momento, Colette se puso en pie. Sus manos se aferraron a la barandilla del público con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Por primera vez le tembló la voz. Solo intentaba proteger a mi hijo de una mujer que... Pero la jueza Lennox no la dejó ni terminar la frase. ¿Protegerlo de quién, doctora García? ¿De la madre de su propia hija? ¿De esa niña cuya paternidad usted misma se inventó fabricando pruebas falsas? La sala se quedó en un silencio sepulcral. Thatcher se hundió en la mesa de la defensa, escondiendo la cara entre las palmas de las manos. Ni siquiera fue capaz de mirar a su madre. Vi como uno de sus compañeros de trabajo se levantaba discretamente y se marchaba de la sala. La directora de la fundación cerró su carpeta y empezó a teclear en el móvil como una loca. Aquello olía a crisis de relaciones públicas. Detrás de mí sentí como mi madre me apretaba el hombro. Yo me quedé inmóvil, con las manos bien apoyadas en la mesa y la mandíbula apretada, dejando que una sola lágrima me recorriera la mejilla sin molestarme en secarla. La jueza dictó sentencia allí mismo. Desestimó la impugnación de Thatcher de forma definitiva, lo que significaba que nunca más podría volver a dudar de la paternidad legalmente. Declaró oficialmente que se habían presentado pruebas fraudulentas en su juzgado y ordenó al secretario que notificara de inmediato lo ocurrido al Colegio de Médicos. Me concedió la custodia total temporal de la pequeña Lucía y obligó a Thatcher a pagar todos mis gastos de abogados y una pensión de alimentos provisional. Entonces miró fijamente a Colette y el ambiente se volvió eléctrico. «Doctora García, usted ha usado su prestigio médico para fabricar una mentira. La ha utilizado como un arma contra la madre de su propia nieta en el momento más vulnerable de su vida, y ha pretendido engañar a este tribunal. Se lo digo claro, este juzgado no tolera estas cosas, y la justicia tampoco lo hará». El único sonido que se oía era el tableteo de la grabadora del juzgado. Al salir al pasillo, la directora de la fundación se acercó a Colette. No gritó, no hizo falta, simplemente le dijo: «El lunes se reúne la junta directiva, ni se te ocurra aparecer por allí». Colette se quedó de piedra, sin decir ni mu. Ya en el aparcamiento, Thatcher me alcanzó corriendo, parecía más pequeño, como si se hubiera encogido de la vergüenza. Thatcher se me acercó balbuceando: «Lucía, de verdad, yo no sabía que ella...». Pero no le dejé ni seguir, levanté la mano y lo corté en seco. «Me dijiste en la habitación de un hospital, cuando yo apenas podía tenerme en pie, que nuestra hija no era tuya. Mírame a los ojos, no tienes derecho a terminar esa frase». Me subí al coche con mi hermana Elena, abroché bien el capazo de la niña en el asiento de atrás y puse rumbo a casa de mi madre. No miré por el retrovisor ni una sola vez. En menos de 2 semanas, la fiscalía abrió una investigación formal. A Colette la imputaron por un delito de fraude procesal y falsificación de documento médico. Tuvo que pagar una fianza de 10.000 euros para no entrar en prisión preventiva mientras esperaba el juicio. El Colegio de Médicos le suspendió la licencia de inmediato y la clínica privada donde pasaba consulta le cerró las puertas para siempre. Ese mismo lunes, la junta de su fundación votó por unanimidad para echarla a la calle. Borraron su nombre de la web, quitaron su placa de la pared de donantes y desapareció de cualquier informe anual. Fue como si nunca hubiera existido. Entre abogados de prestigio y costas judiciales, se dejó una auténtica fortuna en los meses siguientes. Dicen que la broma le costó más de 80.000 euros. Por su parte, Thatcher retiró su demanda, pero yo no soy tonta, no lo perdoné. Fui yo quien presentó la demanda de divorcio y él, por primera vez en su vida, no se atrevió a rechistar. En su empresa de gestión inmobiliaria le leyeron la cartilla sobre lo que significa tener ética y buen juicio y por supuesto se quedó sin el ascenso a socio que tanto esperaba. Acabó mudándose a un piso normalito a las afueras y ahora solo puede ver a la niña 2 veces al mes, bajo supervisión y después de completar un curso obligatorio de paternidad responsable. Al final, Colette aceptó un acuerdo con la fiscalía para evitar males mayores.
Se quedó con una condena de 18 meses de libertad vigilada, 200 horas de servicios a la comunidad y una mancha imborrable en su expediente criminal. El Colegio de Médicos le retiró el título de forma permanente y ya no podrá ejercer la medicina nunca más, ni aquí ni en ningún sitio. 8 meses después de aquel juicio que lo cambió todo, puso su mansión a la venta. Sin sus ingresos por consultoría ni los sueldos de la fundación, Colette no podía ni pagar los impuestos de su mansión. Acabó vendiéndola y mudándose a un piso mucho más modesto a las afueras. A día de hoy, todavía no conoce a su nieta. He bloqueado su número, su correo y todas sus redes sociales. En el acuerdo de divorcio incluimos una cláusula de contacto cero, así que tiene prohibido acercarse cuando Thatcher tiene sus visitas supervisadas. Además, conseguí una orden de protección por 2 años. Cambié todas las cerraduras de la casa, que por fin es legalmente mía, y puse cámaras en cada entrada. Por supuesto, borré los nombres de Thatcher y de Colette de cualquier ficha médica o de emergencia de la niña. Ya he vuelto a mi puesto en la unidad de neonatología del hospital, de momento a tiempo parcial, pero voy recuperando mi ritmo poco a poco. Mi licencia de enfermería se renovó sin el más mínimo problema. Mi madre viene a verme todos los jueves y con mi hermana Elena hablo prácticamente a diario. Ella ha sido mi roca en todo esto. Últimamente, cuando nos vemos para entregar a la niña, Thatcher suelta comentarios vagos sobre que quiere hablar o que está trabajando en sí mismo. No sé si es verdad o si alguien le está volviendo a dar un guión para que lo recite. Yo, por si acaso, ni entro al trapo. Elena me contó el mes pasado que Colette anda diciendo por ahí que le hicieron una encerrona y que la jueza estaba comprada. Tampoco pierdo el tiempo respondiendo a eso. Eso sí, mantengo la orden de alejamiento activa y lo documento absolutamente todo. Este mes he visto un coche que no me suena de nada aparcado enfrente de mi casa un par de veces. Seguramente no sea nada, seguramente, pero por si las moscas ya le he echado una foto a la matrícula. Aquel informe falso del laboratorio ahora lo guardo bajo llave en una caja fuerte e ignífuga, y no es porque lo necesite para nada legal, sino porque quiero que ella sepa que todavía lo tengo en mi poder.